Este trabajo se refiere a la cartilla digital sobre legislación laboral en su entrega 4, referente a estabilidad laboral. La empresa que hemos abordado durante la asignatura es Chef Burger Company. En esta entrega abordaremos temas de estabilidad laboral y los elementos del contrato. El propósito de este trabajo es brindar información de Chef Burger sobre los temas enunciados. Pero antes que eso, quisiéramos entregar una pequeña introducción acerca de la empresa. Chef Burger es una sociedad por acciones simple, conformada en 2011 por 4 socios en la ciudad de Medellín. Al día de hoy cuentan con cerca de 24 puntos de venta a nivel nacional. Dentro del modelo de ventas tienen 2 trailers que cubren eventos a nivel nacional. El propósito de Chef Burger es formar jóvenes para el futuro. Para entrar en contexto debemos entender que el contrato tiene unos elementos esenciales. Un contrato laboral debe tener en cuenta la edad y la capacidad de contratación de los trabajadores, la forma y la validez del contrato, también la identificación de las partes, incluyendo pues información de domicilio, la empresa y en el centro de trabajo. También debe tener la fecha de inicio y la finalización del contrato, pues en su caso si es temporal o pues si es duración de término indefinido. También se deben aclarar el cargo y las funciones que el trabajador va a asumir en esta instancia. Adicional, se debe tener muy presente el consentimiento de las dos partes. Dando respuesta a la pregunta tal como lo habla el artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, el empleador debe poner a disposición instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de labores, procurar que los trabajadores usen elementos apropiados y adecuados de la protección contra accidentes y enfermedades profesionales, de forma que garanticen razonablemente la seguridad y la salud. El empleador debe garantizar prestar inmediatamente primeros auxilios en caso de accidente o enfermedad, ya que la empresa cuenta con más de 10 trabajadores. Deberá mantenerse esto necesario. También el empleador tiene el deber de pagar la remuneración que se pacte en el contrato, ya que este es indefinido. En caso de que se extienda, se le pagará 20 días adicionales sobre los 30 básicos. Tal cual como se menciona en el artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, la empresa o el empleador no deberá faltar al respeto a la dignidad personal del trabajador, sus creencias o sus sentimientos. El empleador puede dar licencias no remuneradas bajo dichos permisos que puedan ser comprobatorios, como calamidades domésticas o asistencia a entierros de los compañeros, siempre y cuando sea avisado con anticipación al jefe directo o representante en su momento. Este tipo de permisos pueden ser negociados con el trabajador, ya sea una licencia no remunerada o reposición de tiempo fuera de la jornada ordinaria. También como lo indica el artículo 57, se debe dar al trabajador lo que solicite: la expiración del contrato, una certificación que coste el tiempo de servicio, indicándole la labor y el salario devengado. Se le debe pagar al trabajador los gastos razonables de venida y regreso. En el contrato lo notamos en el subsidio de transporte. Se le dará al trabajador en caso de fallecimiento del cónyuge, compañero o compañera permanente o de un familiar hasta el grado segundo de consanguinidad, primero en afinidad y primero civil, una licencia de luto remunerada por 5 días hábiles. A continuación veremos el capítulo cuarto del Código Sustantivo de Trabajo, que nos habla de las modalidades del contrato. Una vez seleccionada nuestra empresa Chef Burger Company y seleccionado un contrato de trabajo de uno de los trabajadores de la entidad,
Analizaremos el mismo en base a las modalidades que encontramos en este capítulo. Iniciamos con el artículo 37 que nos habla de la forma. Allí nos indica que el contrato puede ser de manera verbal o escrita. Teniendo en cuenta nuestro contrato seleccionado, pasamos al artículo 39 que nos habla del contrato escrito, donde nos indica que el contrato de trabajo escrito se extiende entre tantos ejemplares como sean los interesados. Dentro del contrato encontramos que debemos contener la siguiente información y que al analizar el contrato que seleccionamos la encontramos correctamente. Tenemos que tener la identificación y el domicilio de las partes, el lugar y la fecha de su celebración, el lugar donde se haya contratado al trabajador y en donde haya de prestar el servicio, la naturaleza del trabajo, la cuantía de remuneración, su forma y periodos de pago, la estimación de su valor en caso de que haya suministros de habitación y alimentación como parte del salario. Debe indicar la duración del contrato, su desahucio y terminación. Dentro de las modalidades encontramos el artículo 40 que nos habla del carnet. Sin embargo, una vez revisamos la entidad que seleccionamos, no encontramos que sea obligatorio el uso del carnet y allí no se usa, no se implementó. No es necesario teniendo en cuenta que la empresa cuenta con un contrato escrito. Ahora bien, hablemos del artículo 45, que nos habla de la duración. En él encontramos que el contrato puede celebrarse por tiempo determinado, por el tiempo que dure la realización de la obra o la labor determinada, por un tiempo indefinido o para que ejecutar un trabajo ocasional, accidental o transitorio. Teniendo en cuenta el caso que escogimos y el contrato que analizamos, tenemos que es un contrato a término indefinido con un periodo de prueba de 2 meses que tuvo que cumplir nuestro trabajador seleccionado. Teniendo en cuenta también el contrato, pasamos al artículo 47, el cual nos habla de la duración indefinida. En él encontramos que el contrato de trabajo no estipulado a término fijo o cuya duración no esté determinada por la obra o la naturaleza de la labor contratada o no se refiere a un trabajo ocasional o transitorio, será contrato a término indefinido. El contrato a término indefinido tendrá vigencia mientras subsistan las causas que le dieron el origen y la materia del trabajo. Nuestro trabajador podrá darlo por terminado mediante aviso escrito con antelación inferior a 30 días para que el patrono lo reemplace. Analizaremos el artículo 48, cláusula de reserva, en la cual nos indican que los contratos de duración a término indefinido, como nuestro contrato, las partes pueden reservarse la facultad de darlos por terminados en cualquier momento, mediante preaviso o desahucio notificado por escrito a la otra parte, con un término no inferior a 45 días, previa cancelación de todas las deudas, prestaciones sociales e indemnizaciones a las que haya lugar. Nuestro trabajador también puede generar o tener una suspensión temporal del contrato. Esto lo hablamos en el artículo 51, donde nos indica que un contrato puede tener una suspensión por las siguientes causas: por fuerza mayor o caso fortuito que temporalmente impiden su ejecución, por muerte o la inhabilitación del empleador, por suspensión de actividades o clausura temporal de la empresa, por licencia o permiso temporal concedido por el empleador al trabajador, por ser llamado el trabajador a prestar servicio militar, por detención preventiva del trabajador o por arresto, y por huelga declarada en la forma prevista en la ley. Teniendo en cuenta el artículo que acabamos de hablar, analizaremos el artículo 53, en el cual nos habla de los efectos de la suspensión. Aquí encontramos que durante el periodo de las suspensiones contempladas en el artículo 51, se interrumpe para el trabajador la obligación de prestar el servicio prometido y para el empleador la de pagar los salarios al que los trabajadores tengan derecho, además de las obligaciones ya surgidas con anterioridad, las que correspondan por muerte o por enfermedad del trabajador. Estos periodos de suspensión pueden descontarse
por el empleador al liquidar sus vacaciones o ya sean las cesantías y las jubilaciones que se presenten. Y por último, encontramos el artículo 54 que nos habla de la prueba del contrato, en el cual nos dice la existencia y condiciones del contrato pueden acreditarse por medios probatorios ordinarios.